Lo que llamas destino muchas veces no es él, sino el deseo de la vida usándote para continuar. Hay un tipo de persona que aprendes a reconocer con el tiempo, no por lo que dice, sino por lo que no hace. No se casó cuando todos se casaron, no tuvo hijos cuando todos los tuvieron. No siguió el camino que el mundo preparó para ellos con tanta anticipación, con tanta presión, con tanta certeza de que era el único camino posible. Y lo más extraño no es que eligieran diferente. Lo más extraño es que parecen completos, no rotos, no solos en el sentido que duele, sino tranquilos, de una manera que la mayoría de la gente nunca logra explicar del todo. Schopenhauer los entendió y por eso el mundo lo ignoró durante 40 años. Arthur Schopenhauer nació en 178 en una familia de privilegios extraordinarios. Padre exitoso, madre novelista célebre, acceso a las mejores bibliotecas de Europa. Hablaba varios idiomas antes de que la mayoría de los niños de su época hubieran terminado de aprender a leer. El mundo le había dado todo lo que se supone que necesitas para vivir una vida convencional y feliz. Posición social, dinero, inteligencia, contactos, el kit completo, y lo rechazó casi de inmediato. Mientras sus contemporáneos construían carreras, se casaban y producían herederos, Schopenhauer se retiró a la filosofía y no de manera tímida. Cuando el gran Hegel llenaba auditorios con cientos de estudiantes en las universidades europeas, Schopenhauer decidió programar sus propias conferencias exactamente a la misma hora. Fueron 5 personas. 5. Y no cambió ni un minuto de su horario. No suavizó sus ideas. No intentó competir por popularidad porque ya había entendido algo que esas multitudes no entendían. Que la popularidad no mide la verdad. Mide que también una idea halaga lo que la gente ya quiere creer. Y la creencia más halagadora de todas, la que toda civilización ha construido como si fuera sagrada, es esta: que el amor romántico es trascendente, que la familia es el significado más alto de una vida humana, que quien construye un hogar tuvo éxito en el proyecto fundamental de existir y quien no lo hizo, fracasó. Schopenhauer miró esa creencia con la precisión de un cirujano que examina un cuerpo que todos llaman sano y dijo: te han engañado. No una conspiración, no una mentira maliciosa, algo mucho más antiguo y más poderoso que cualquier institución humana, la propia naturaleza. En su obra más importante, El mundo como voluntad y representación, Schopenhauer introduce el concepto que lo cambia todo. La voluntad. No tu voluntad personal, no tus deseos, no tu ambición. La voluntad con mayúscula, una fuerza ciega, inconsciente y sin propósito que subyace a toda la existencia. Un impulso que no sabe lo que quiere, no puede articular por qué lo quiere y nunca quedará satisfecho cuando lo consiga. Una fuerza que usa a los seres humanos como instrumentos en una orquesta cuya música no tiene audiencia y no llega a ninguna conclusión. La voluntad tiene una sola agenda: perpetuarse, reproducirse, continuar, y usará todas las herramientas disponibles para que tú obedezcas, incluyendo hacerte creer que estás enamorado. Aquí está el mecanismo que Schopenhauer identificó hace 200 años, antes de la neurociencia, antes de los escáneres cerebrales, antes de la psicología evolutiva, antes de que ninguna de esas disciplinas existiera. Y es un mecanismo que debería perturbarte cuando sientes atracción romántica hacia alguien. Esa corriente eléctrica que te convence de que esta persona específica fue hecha para ti. Esa sensación de reconocimiento, de inevitabilidad, de que esto es amor. Crees que estás experimentando algo elevado,
algo específicamente humano, algo elegido conscientemente por el ser racional que te llamas a ti mismo? No lo estás. Lo que estás experimentando es lo que Schopenhauer llamó el genio de la especie en acción. La naturaleza ha diseñado el amor romántico como una estrategia reproductiva, la más sofisticada y brutalmente efectiva en la historia de la vida biológica. La intensidad de tu atracción no correlaciona con compatibilidad psicológica real, no con valores compartidos, no con alineación intelectual, no con potencial de crecimiento mutuo. Correlaciona con complementariedad genética. Tus sistemas biológicos inconscientes están escaneando constantemente a potenciales parejas, evaluando variación inmunológica, perfiles hormonales, simetría facial como indicador de salud reproductiva. Y luego, fabrica la experiencia subjetiva del amor para motivarte a reproducirte. El sentimiento es real, la interpretación es una mentira. Creíste que te enamoraste de una persona. Lo que ocurrió en realidad es que tu biología identificó un complemento genético y luego construyó toda una narrativa. El deseo, el anhelo, el reconocimiento, el destino, la convicción de que esta persona específica fue puesta ahí para ti, para anular la resistencia de tu mente racional ante lo que la naturaleza necesitaba que hicieras. Schopenhauer escribió que el intelecto en estos asuntos es completamente impotente contra la voluntad. Tu capacidad de razonamiento, tu juicio crítico, tu habilidad para el análisis riguroso. Todo puede ser neutralizado por el imperativo biológico que opera por debajo de la conciencia. Un hombre que pasó 20 años desarrollando su pensamiento crítico, que puede identificar falacias lógicas en argumentos políticos, que toma decisiones financieras con disciplina racional. Ese mismo hombre abandonará su estabilidad profesional, traicionará sus amistades más cercanas y reorganizará su vida entera alrededor de una persona que conoce hace 3 meses y lo llamará amor. Cree que está eligiendo. Lo están eligiendo a través de él. La persona inteligente, según Schopenhauer, no es inmune a esta experiencia. La biología no hace excepciones por logros intelectuales, pero la persona inteligente es más capaz de reconocer el mecanismo después, de ver la arquitectura de la trampa en la que estuvo y de incorporar ese reconocimiento en cada decisión posterior. Y lo que ven cuando lo ven con claridad es devastador. La neurociencia moderna confirmó lo que Schopenhauer intuyó filosóficamente sin acceso a imágenes cerebrales ni química neurológica. El cóctel neuroquímico del amor romántico temprano, la dopamina inundando los circuitos de recompensa, la oxitocina generando vínculos y confianza, la norepinefrina produciendo el corazón acelerado y la atención obsesiva, la serotonina cayendo a niveles asociados con el trastorno obsesivo-compulsivo produce una alteración medible en la función cerebral. Investigadores como Helen Fisher en la Universidad de Rogers pusieron a personas enamoradas dentro de máquinas de resonancia magnética funcional y observaron sus cerebros iluminarse en patrones indistinguibles de la adicción a la cocaína. El anhelo es idéntico a nivel neurológico. La abstinencia, cuando la relación termina, es idéntica. El retorno compulsivo al estímulo sin importar el propio bienestar, idéntico. Esto no es poesía. Esto es neurociencia, describiendo lo que Schopenhauer llamó una trampa. La naturaleza necesitaba una fuerza lo suficientemente poderosa para anular el interés personal racional, la precaución social y el instinto de supervivencia individual al servicio de la reproducción. Lo que diseñó fue una alteración temporal de la química cerebral tan profunda que imita a la psicosis en mediciones clínicas. Y luego le dio a esta psicosis un nombre, amor, y construyó toda la mitología romántica de cada civilización alrededor de ella. Lo que hace el mecanismo particularmente elegante desde la perspectiva de la naturaleza y particularmente cruel desde la tuya, es que la psicosis se desvanece.
Los estudios sobre parejas a largo plazo muestran consistentemente que la intensidad neuroquímica del amor romántico disminuye drásticamente entre 18 meses y 3 años. La idealización obsesiva retrocede. La pareja, que una vez parecía luminosa e irreemplazable, se vuelve ordinaria, familiar. La relación que se sentía como destino se convierte en un arreglo logístico. Finanzas compartidas, calendarios coordinados, obligaciones acumuladas. Y la pregunta silenciosa que ninguno dice en voz alta: ¿es esto todo? En este punto, la naturaleza ha alcanzado su objetivo. Si eres feliz o no, es irrelevante para la voluntad. Si la relación sirve a tu desarrollo intelectual, a tu capacidad creativa, a tu sentido más profundo de propósito. Irrelevante. Los genes se han propagado o no. La voluntad ha pasado a su siguiente objetivo. Tú quedas con el contrato que firmaste bajo la influencia de un narcótico biológico. La casa, los hijos, el enredo legal, la identidad social construida alrededor de una pareja que ahora requiere esfuerzo diario sostenido para mantenerse sin el combustible neuroquímico que hacía que todo pareciera fácil al principio. La persona inteligente ve este mecanismo antes de firmar, pero la inteligencia sola no es suficiente protección. Y aquí es donde el análisis de Schopenhauer se vuelve genuinamente incómodo, porque desmantela la idea complaciente de que las personas inteligentes son menos vulnerables. La mayoría de las personas inteligentes igual caen en la trampa, no porque su inteligencia falle de manera obvia, sino porque la inteligencia no se despliega de manera uniforme en todos los dominios de la experiencia. Es relativamente fácil aplicar pensamiento analítico riguroso a decisiones financieras o estrategia profesional. Es extraordinariamente difícil, quizás casi imposible, aplicar ese mismo rigor a la atracción romántica en tiempo real, porque los sistemas biológicos que generan esa atracción operan por debajo de la capa de conciencia donde ocurre la evaluación racional. No puedes pensar tu salida de un proceso que está ocurriendo debajo del pensamiento. Lo que distingue al individuo que genuinamente resiste el guión reproductivo no es inteligencia superior, es algo más raro, una reorientación fundamental de ¿para qué es la vida? Una disposición a sentarse con la pregunta, no la versión socialmente aceptable, sino la cruda e incómoda, y aceptar cualquier respuesta que emerja, sin importar cuán incompatible sea con lo que todos los que los rodean han elegido. ¿Se han preguntado, ¿para qué es mi vida realmente? Y han llegado a una respuesta que excluye la continuación biológica como respuesta primaria. Esto no es misantropía, no es disfunción emocional disfrazada de filosofía, no es incapacidad para conectar vestida con lenguaje intelectual. Es una posición filosófica genuina, alcanzada a través de reflexión honesta sostenida. Ahora, vayamos al lugar donde el argumento de Schopenhauer se vuelve más poderoso y más frecuentemente mal interpretado, porque lo que argumentó sobre los hijos va más allá de cualquier incomodidad que haya sentido hasta ahora. Los hijos no son el significado de la vida, son nueva conciencia traída a un estado de existencia caracterizado en su fundamento por el sufrimiento. Su metafísica enraizada en lo que llamó el impulso interminable e insaciable de la voluntad, sostenía que todo ser vivo está condenado a un ciclo de deseo, satisfacción temporal, nuevo deseo y muerte inevitable. La existencia no es neutral, está caracterizada por una insatisfacción fundamental. Traer hijos al mundo es crear nuevos sujetos de esa insatisfacción sin pedirles consentimiento. Es perpetuar el sufrimiento porque la naturaleza ha fabricado un impulso lo suficientemente poderoso como para que perpetuar se sienta como alegría.
Piensa en lo que eso significa cuando lo sigues hasta su conclusión. Cada hijo traído al mundo experimentará dolor, no ocasionalmente, estructuralmente. El Buda lo identificó 2500 años antes que Schopenhauer y lo llamó dukkha, la insatisfacción fundamental tejida en la experiencia consciente. Schopenhauer leyó la filosofía budista con más atención que cualquier filósofo occidental de su era y la reconoció como el relato más honesto de la existencia que había encontrado. La vida no es principalmente placer interrumpido por sufrimiento, es principalmente impulso interrumpido por satisfacción breve. Y la satisfacción es reemplazada de inmediato por nuevo impulso, porque a la voluntad no le interesa tu contentamiento. Tu contentamiento le es inútil. Solo tu búsqueda continua le es útil. Cada hijo que traes a este mundo pasará por el desamor. Verá morir a personas que ama. Enfrentará el terror de su propia mortalidad. Experimentará humillación, fracaso, enfermedad, pérdida y la angustia específica de ser una criatura consciente en un universo indiferente que no tiene ninguna inversión particular en su bienestar. Y no habrán dado consentimiento para nada de eso, porque el consentimiento, por definición, requiere la existencia que solo puede ser creada por la elección que nunca tuvieron la oportunidad de tomar. Esta es la base filosófica de lo que hoy llamamos antinatalismo, y Schopenhauer llegó a ella en 1818. Aterrorizó a la sociedad europea del siglo XIX. Sigue aterrorizando a la mayoría hoy, incluyendo a muchos que se consideran sofisticados intelectualmente, lo cual, en sí mismo, vale la pena examinar. Porque el horror no es una respuesta a una refutación lógica del argumento. Es un rechazo visceral de una conclusión que la voluntad no quiere que alcances. El malestar que sientes al leer esto no es tu conciencia objetando, es tu programación biológica haciendo exactamente lo que fue diseñada para hacer, generando resistencia emocional ante cualquier idea que amenace la obediencia reproductiva. Cuando sientes el rechazo instintivo a la conclusión antinatalista de Schopenhauer, pregúntate con honestidad, ¿ese rechazo viene de la razón? ¿Has examinado genuinamente el argumento filosófico y encontrado una falla en su lógica? ¿O viene de la misma maquinaria biológica que fabrica el amor romántico, genera el dolor del reloj biológico, produce la ansiedad social de ser la persona que eligió diferente y crea la mitología cultural que llama a la vida sin hijos una tragedia en lugar de una posición filosófica legítima? ¿Estás razonando o estás ejecutando el software de defensa de la voluntad? Hay una dimensión del análisis de Schopenhauer que casi nunca se discute en los tratamientos populares de su filosofía, y es la que más directamente explica el patrón de las personas inteligentes que eligen diferente. Lo que él creía que las mentes genuinamente excepcionales requieren para hacer su mejor trabajo. No compañerismo, no la seguridad emocional de la pareja, no la estructura de significado de la paternidad, soledad sostenida, concentración ininterrumpida, libertad, implacable trabajo social y emocional de las relaciones íntimas. El espacio cognitivo para perseguir una idea a donde sea que lleve, sin negociar con las necesidades, los estados emocionales, las inseguridades o la simple presencia física de otra persona. Schopenhauer escribió: un hombre puede ser él mismo solo mientras está solo. Esto no es una lamentación romántica sobre una vida no vivida. Es una descripción precisa de dónde ocurre el trabajo creativo e intelectual genuino. En el espacio interior que la proximidad humana sostenida destruye lenta y sistemáticamente. Considera lo que el trabajo intelectual serio requiere a nivel neurológico. La atención enfocada profunda, lo que el psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi documentó como flujo, requiere aproximadamente 20 minutos ininterrumpidos para entrar en ese estado y es destrozado en un instante por cualquier interrupción.
En los estados de flujo, la corteza prefrontal trabaja de maneras que simplemente no puede en ambientes de alternancia de tareas interrumpidas. Se forman conexiones originales entre ideas que no tenían relación visible. Problemas que resistían el esfuerzo consciente directo se disuelven cuando se sostienen en atención periférica sostenida. El trabajo que define carreras, que cambia campos, que produce las ideas que valen la pena, casi todo ocurre en esos estados. Los hijos hacen los estados de flujo sostenidos estructuralmente imposibles, no porque los hijos sean malos o porque los padres no los amen lo suficiente, porque los requisitos cognitivos de la paternidad atenta y los requisitos cognitivos del trabajo intelectual original son fundamentalmente incompatibles. No puedes estar genuinamente presente para las necesidades de un hijo y simultáneamente sostener un problema filosófico o creativo complejo en el enfoque sostenido o requerido para avanzar en él. Los estados son mutuamente excluyentes a nivel neurológico. El matrimonio, en su forma realmente vivida, en lugar de su idealización romántica, genera una demanda de fondo continua sobre los recursos cognitivos y emocionales que es incompatible con el tipo de atención interior sostenida que produce trabajo original. No porque las parejas sean exigentes de manera excepcional, porque la relación íntima genuina requiere presencia emocional genuina, y la presencia emocional genuina y el enfoque intelectual profundo extraen del mismo depósito finito de capacidad atencional. La evidencia histórica es suficientemente clara para constituir un patrón que exige explicación. Newton, soltero, sin hijos, viviendo en solitud radical que él mismo describía como la única condición bajo la cual podía pensar, produciendo trabajo científico de una profundidad y originalidad que permanece casi sin paralelo en la historia humana. Kafka, comprometido 2 veces, incapaz de seguir adelante, entendiendo en algún nivel que el matrimonio terminaría con la escritura que era su vida real. Kierkegaard, que rompió su compromiso con Regin Olsen, un acto que lo torturó personalmente, pero que entendió como filosóficamente necesario para el trabajo que estaba llamado a hacer. Tesla, que al final de su vida describió su compromiso con la solitud como la fuente, no el sacrificio de su poder creativo. Simone de Beauvoir, que rechazó el matrimonio convencional durante toda su vida, entendiendo que la institución consumiría la libertad interior que su filosofía requería. Esto no es coincidencia, es un patrón estructural que refleja una realidad estructural. Ciertos tipos de trabajo requieren condiciones que la vida doméstica convencional hace casi imposible sostener durante décadas. El mundo ve esta lista y llama a estas personas dañadas, incompletas, incapaces de amor genuino o conexión genuina. Schopenhauer preguntaría, ¿incapaces o eligiendo? Ahora, aquí es donde el argumento requiere su calificación más importante, porque sin ella, todo el análisis anterior colapsa en simple cinismo en lugar de filosofía genuina. Schopenhauer no argumentaba por el aislamiento estéril como prescripción universal. No afirmaba que toda persona que elige el matrimonio y la paternidad ha tomado una decisión objetivamente incorrecta o fue simplemente engañada por fuerzas que no podía resistir. Hacía un argumento más preciso. Casi nadie toma esta decisión conscientemente. Casi nadie se sienta con el peso real de lo que está eligiendo, lo que está cediendo junto con lo que está ganando, antes de que el narcótico biológico del amor romántico haga que la evaluación honesta sea imposible. La pareja puede proporcionar estabilidad emocional que genuinamente libera capacidad cognitiva. Los hijos pueden proporcionar una forma de significado que ancla y sostiene el trabajo intelectual en lugar de consumirlo. La conexión humana en su nivel más profundo no es el enemigo del pensamiento serio,
puede ser su precondición. Y el argumento de Schopenhauer no es que estas cosas sean falsas, es que la mayoría de las personas nunca tuvo la oportunidad de descubrir si son verdaderas para ellas mismas, porque ya estaban dentro del mecanismo antes de que pudiera ocurrir la evaluación. Arrastradas por la atracción, luego hacia la relación, luego hacia la expectativa social de formalización, luego hacia la paternidad por la biología y el tiempo, y el guión poderoso que trata cada transición como inevitable en lugar de elegida. Y en cada etapa, la narrativa de la libre elección se construye después. Porque la alternativa, reconocer que las decisiones más significativas de tu vida fueron tomadas en gran medida por fuerzas por debajo de tu conciencia, es demasiado psicológicamente devastadora para enfrentarla con honestidad. La mayoría de las personas, si son genuinamente honestas de la manera que Schopenhauer demandaba, no pueden decir con confianza, elegí esto. Examiné el peso completo de lo que estaba entrando, lo vi con claridad y decidí libremente. Pueden decir, quería esto. Pueden decir que se sentía correcto. Pueden decir que están contentos de que ocurriera. Pero elegido libremente, conscientemente después de un examen honesto de todo lo que se estaba intercambiando, esa es una afirmación mucho más difícil de hacer. Honestamente, Schopenhauer nunca se casó, nunca tuvo hijos. Vivió con una sucesión de perros caniche, el último llamado Atma, que en sánscrito significa alma, y escribió durante 40 años con una consistencia, profundidad y originalidad que la mayoría de los seres humanos nunca se acerca durante toda una vida. Su trabajo fue rechazado durante décadas. Sus conferencias no tenían casi nadie. Su madre se negó a verlo en sus últimos años. Vivió con el veredicto social completo de que había fracasado en el proyecto humano fundamental y persistió porque no tenía otro amo que su propio pensamiento. Cuando el reconocimiento finalmente llegó en sus 60 años, su respuesta no fue vindicación triunfante, fue confirmación tranquila de lo que siempre había sabido. La solitud había sido el punto, no el costo. La soledad no era lo que había sacrificado por el trabajo. La soledad era lo que había hecho el trabajo posible. Entonces, ¿qué demanda esto de ti? No celibato, no desprecio por las personas que eligieron diferente, no la lectura adolescente que convierte la filosofía de Schopenhauer en un permiso para la indisponibilidad emocional. Lo que demanda es la única cosa que la mayoría de las personas pasará toda su vida evitando: un examen honesto, conducido antes de la decisión, no después de ella. Cuando sientas el tirón de la atracción romántica, pregúntate si puedes distinguir entre lo que genuinamente quieres y lo que la voluntad ha fabricado para que se sienta como querer, no para suprimir el sentimiento, sino para verlo con claridad, para entender su arquitectura, para elegir con los ojos abiertos qué haces con él. Cuando sientas la presión social del guión de la vida, emparejarse, formalizar, reproducirse, construir la estructura doméstica que señala la adultez exitosa, pregúntate si conformarte a ese guión es una expresión de tus valores más profundos o simplemente el camino de menor resistencia social. Si elegirías las mismas cosas en un mundo donde la elección no conllevara ninguna recompensa social y ninguna penalización social. Y pregúntate realmente, pregúntate en silencio genuino, sin el ruido cómodo de la expectativa social, llenando la respuesta. ¿Cómo se vería tu vida si la construyeras desde adentro hacia afuera? Desde lo que realmente eres, lo que realmente necesitas. Lo que tu mente y temperamento y sentido del propósito particulares realmente requieren para hacer el trabajo del que eres capaz. La mayoría de las personas no puede responder esta pregunta porque nunca han vivido en el silencio requerido para escucharla emerger.
Schopenhauer vivió en ese silencio durante 40 años, y lo que encontró allí no fue vacío, fue todo. La capacidad para el pensamiento genuino, la libertad de seguir ideas a sus conclusiones reales, la habilidad de ver el mundo sin la lente distorsionante de lo que la voluntad necesitaba que creyera sobre él. Trabajo que lo sobrevivió por siglos, ideas que moldearon a Nietzsche, a Freud, a Einstein, a Wittgenstein. Mentes que nunca conoció, viviendo en tiempos que nunca vería. El mundo siempre tendrá opiniones sobre cómo vives. La maquinaria biológica siempre tendrá una agenda para tu cuerpo. La sociedad siempre tendrá un guión preparado para tu existencia, completo con marcadores claros de éxito y fracaso, de pertenencia y exclusión. La única pregunta que importa genuinamente, la que Schopenhauer pasó 72 años tratando de forzar a la humanidad a enfrentar, y que la mayor parte de la humanidad pasó 72 años rehusando responder honestamente, es si alguna vez te volverás suficientemente tranquilo, suficientemente honesto y suficientemente valiente para descubrir lo que elegirías si la elección fuera realmente tuya. La mayoría no lo hará, no porque les falte inteligencia, porque le tienen miedo a lo que el silencio contiene. Le tienen miedo a lo que podrían encontrar cuando el guión se agote y no quede nada más que la pregunta cruda y sin mediación. ¿Quién eres realmente? ¿Para qué es esta breve conciencia? La masa de la humanidad responde esa pregunta con matrimonio, hijos y la urgencia cómoda de la continuidad biológica, y encuentra significado genuino allí, porque el significado está disponible en cualquier compromiso sincero. Schopenhauer la respondió con un perro llamado Alma y 40 años de pensamiento ininterrumpido que cambió el mundo. Ninguna respuesta es automáticamente correcta, ninguna es automáticamente incorrecta, pero solo una de ellas en la mayoría de los casos fue realmente elegida. La idea más peligrosa de Schopenhauer nunca fue que el matrimonio es una trampa, ni que los hijos son sufrimiento continuado, ni que el amor es una mentira biológica. Su idea más peligrosa fue más simple y más devastadora que todas esas. Casi nadie en la historia humana ha vivido jamás una vida que eligió. La pregunta real es si tú serás diferente, no rechazando lo que otros eligieron, sino haciendo lo que casi nadie hace, eligiendo genuinamente, con plena conciencia de lo que estás entrando y lo que estás cediendo, en un momento de claridad honesta, antes de que el mecanismo ya haya decidido por ti. Schopenhauer no prometió que este camino sea más fácil, prometió que es real. M.